Para describir un conjunto de datos, así como pudimos calcular las tablas de frecuencias y las gráficas, otra medida estadística que podemos hacer son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores numéricos que nos permiten describir con un solo valor lo que está ocurriendo con un conjunto de datos. Son tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. La media es conocida también como el promedio. El promedio, recuerden que es un valor numérico que se calcula de la suma de todos los datos y se divide entre el total de datos, así como cuando calculas el promedio de una calificación, el promedio de gastos semanales. Se suman todos los datos y se divide entre el total de datos. La mediana viene siendo el dato central, pero hay que tener en cuenta que hay que ordenar los datos de menor a mayor para poder ubicar ese dato central, porque si los datos los ordenamos como nosotros querramos, el dato central pues realmente podría ser cualquiera. Por eso es importante que estén ordenados siempre de menor a mayor. Y la moda pues simplemente es el dato más común, que es el dato con mayor frecuencia. Vamos a ver cómo se calculan estas medidas para las diferentes formas en las que se pueden presentar nuestros datos. Cuando nosotros tenemos datos sueltos, es decir, tengo la lista de todas las observaciones, pues se calcula así como les acabo de mencionar. Pero cuando tengo tablas de frecuencias, como tablas de datos cualitativos, datos ordenados o datos agrupados, la forma en la que se calcula varía un poco, y eso es lo que vamos a ver por cada una de estas medidas de tendencia central. Para calcular la media o el promedio, hay que tener en cuenta que es una medida de tendencia central que se basa de todas las observaciones para tener una medida general. Por eso se considera que es la medida más representativa en comparación a la mediana y la moda. Esta, como les había mencionado, se calcula al sumar todas las observaciones y el resultado se divide entre el número de datos, o el tamaño de la muestra o de la población, dependiendo de qué es lo que se esté observando. Esta medida es posible de calcular solo cuando tenemos una variable cuantitativa, es decir, una variable numérica. Cuando tengo los datos sueltos, se usa la siguiente fórmula. Esta fórmula significa que se suman cada una de las observaciones, que se representan como xy, y se dividen entre n. Si yo encuesto a 20 personas sobre cuánto gastan a la semana, pues cada dato de esas personas representa la xy. Y la suma viene siendo la suma de esos 20 datos dividido entre 20, porque son 20 observaciones. Cuando tenemos datos ordenados, que es un tipo de tabla de frecuencias de variables cuantitativas, en donde se ponen dato por dato en cada renglón de la tabla, la fórmula para calcular la medida de tendencia central, que en este caso es la media, se calcula como la suma de las multiplicaciones de cada dato diferente por su respectiva frecuencia. Recuerden que las tablas de frecuencias de datos ordenados me enlista cada dato y se le pone a un lado la frecuencia o las veces que se repite. Entonces, para poder calcular la media, pues simplemente multiplico ese dato por su respectiva frecuencia y eso es lo que vamos a sumar y luego dividir entre n. N se obtiene de sumar todas las frecuencias. Por último, cuando tenemos datos agrupados por intervalos, se utiliza lo que es la marca de clase como representante de todos los datos en cada intervalo. Recuerden que cuando tenemos intervalos no conocemos los datos exactos, así que se usa la marca de clase en su lugar. La fórmula es muy similar a la anterior. Multiplico cada marca de clase por la respectiva frecuencia del intervalo al que pertenece, y esos resultados de las multiplicaciones son las que se suman y se dividen entre n. N se obtiene de sumar todas las frecuencias.
Observemos el siguiente ejemplo de datos ordenados. En este ejemplo se habla sobre el número de vasos de refresco consumidos en un restaurante. Vean que las XY hacen referencia a los datos diferentes. 0, 1, 2, 3, así hasta el 7, que representa el número de vasos consumidos. Y a un lado se tienen las frecuencias que representan las veces que se repite cada dato diferente. Por ejemplo, aquí hay un 2, quiere decir que hay 2 personas que no consumieron refresco. Hay 17 personas que consumieron solo un vaso, 28 personas consumieron 2 y así sucesivamente. Para que nosotros podamos calcular la media de este conjunto de datos, para usar la fórmula de los datos ordenados, que era multiplicar cada dato por la frecuencia y luego sumarlo y de último dividirlo entre n, se hace o se construye una columna en la que se calculan esas multiplicaciones de los datos por la frecuencia. Esta columna nos sirve para poder organizar la información y para que sea mucho más fácil y limpio el proceso de cálculo. 0 por 2 es 0, aquí recuerden que todo número multiplicado por 0 me da 0. Y así vamos multiplicando cada dato por su frecuencia. 1 por 17, 2 por 28, 3 por 36 y así terminamos con todos los datos. Una vez que ya terminamos de multiplicar, esta columna de las XY por FY son las que vamos a sumar para luego dividir ese total entre el total de observaciones. Recuerden que n se obtiene de la suma de las frecuencias. En pocas palabras, sumo la columna de frecuencias, sumo la columna de la XY por FY y esta segunda columna, el resultado del total, lo divido entre el total de las frecuencias, que es n. Eso me da 2.57. Cuando calculamos un promedio, se deja en decimales, no se redondea. Y de esta forma podemos interpretar que el promedio de consumo de vasos de refresco en ese restaurante son de 2.57 vasos. No pierdan de vista que esta es la forma en la que se calcula el promedio cuando tengo datos ordenados. ¿Qué son los datos ordenados? Son las tablas de datos cuantitativos en los que se enlista dato por dato de forma puntual. Ahora, ¿cómo calculamos la media cuando tengo datos agrupados? Si nosotros analizamos el siguiente ejemplo, habla sobre los gastos mensuales en transporte del personal de una empresa. Los datos están organizados de 200 en 200, de 0 a 200, de 200 a 400. Vean que una característica de los datos agrupados es que los intervalos tienen siempre la misma amplitud y que terminan e inician igual. Una vez que interpretamos o sabemos interpretar esta tabla, observen aquí que estas frecuencias representan los datos que caen en cada intervalo. Por ejemplo, aquí hay 5 personas que gastan de 0 a 200 pesos, 12 personas que gastan de 200 a 400, 9 que gastan de 400 a 600 y así sucesivamente. Para poder calcular el promedio de estos datos, que en total son 33, porque sabemos que la suma de todas las frecuencias me da n, se aplica la fórmula parecida a la anterior, en el que multiplicamos, en este caso, las marcas de clase, porque estoy usando intervalos, y al no tener los datos exactos, uso la marca de clase como su representación. Entonces multiplicamos la marca de clase por la frecuencia del intervalo, y esos resultados son los que vamos a sumar y luego lo dividimos entre n. Observen que para que sea un proceso mucho más fácil, se construye de nuevo una columna en el que vamos multiplicando cada marca de clase por su respectiva frecuencia. Esta marca de clase no se proporciona, nosotros la tenemos que calcular. Recuerden que la marca de clase se calcula como el promedio de los límites del intervalo. 0 más 200 y el resultado entre 2. 200 más 400 y el resultado entre 2. 400 más 600
y el resultado entre 2. Y así vamos calculando las respectivas marcas de clase. Observen que las marcas de clase son valores numéricos que caen en medio de cada intervalo. Simplemente multiplico esa columna de frecuencias y marca de clase, aunque aquí puse primero la M y luego la F, el orden de la multiplicación no afecta, así que es lo mismo, puedo multiplicar 5 por 100 o 100 por 5, como quieran ponerlo. Y vamos poniendo aquí todos los resultados de las multiplicaciones de las marcas de clase por las respectivas frecuencias. Una vez que nosotros ya multiplicamos, simplemente sumamos esta columna nueva y este total de observaciones son las que vamos a dividir entre el total de datos. El total de datos, recuerden que se obtiene de la suma de las frecuencias. En este ejemplo, entonces, se dividió 14.100 entre 33 y me da 427.27. Esto se interpreta como que el promedio de los gastos mensuales de transporte del personal de esta empresa son de 427.7 pesos. Vean que se dejan decimales. Ahora, esto no significa que todos los empleados gasten esta cantidad de dinero en transporte. Es solo una idea de lo que se aproxima a la mayoría de las observaciones. Puede ser menos, puede ser más, pero es una idea nada más. Por eso se llama medida de tendencia central. Las demás observaciones están alrededor de este valor que acabamos de encontrar.